En Querétaro hay personajes que han marcado la política desde diferentes trincheras. Armando Rivera Castillejos ha sido secretario de Estado en 2 ocasiones, regidor, diputado federal y también presidente municipal de la capital. Su nombre se ha escuchado en distintos partidos, primero en Acción Nacional, luego tuvo un intento en Morena y hoy en Movimiento Ciudadano. Con una historia que comienza en Acapulco, pero que se entrelaza con la vida de los queretanos, y hoy se dice queretano nacido en Acapulco, Armando asegura que su preocupación está en el futuro de este estado y no en los colores. Esta es su mirada sobre la política, los partidos y sobre todo las personas. Estoy muy contenta hoy porque lo conozco, lo vi de pronto comenzar en la política, ser alcalde. Y en aquel momento recuerdo mucho un discurso que dijo, con el PAN, sin el PAN o a pesar del PAN. Hoy ya no está en el PAN y a mí me da mucho gusto poder platicar con usted, Lick Armando Rivera, ex presidente municipal de Querétaro, ex diputado federal, pero sobre Es todo, regidor, exsecretario de sí, Desarrollo Económico, exsecretario de... digamos que Pero déjame corregirte, Rosalba, porque siempre me dicen, tú enfrentaste al PAN y dijiste que con el PAN es el PAN. No, yo lo dije, y ese discurso fue mi primer informe de gobierno, y lo dije, Querétaro es tan grande, lo digo de cara, de frente a mis dirigentes, Querétaro es tan grande que con ustedes, sin ustedes o a pesar de ustedes, Querétaro va a avanzar. Y se los cumplí, porque la dirigencia del PAN no me apoyaba, siendo yo un alcalde emanado de Acción Nacional. Esa lucha que se da en los partidos políticos cuando eres gobierno, ¿no? Se hacen grupos, se hacen como hoy en Morena las tribus que les llaman, o el partido dividido, el PAN dividido. Me tocó cuando yo fui alcalde en el 2003 y les dije, a ver, por más piedras que me ponen en el camino, pues Querétaro es de los queretanos y voy a trabajar con la sociedad y vamos a avanzar aunque ustedes no quieran. Y se hicieron muchísimas cosas, ¿no? Y gracias al trabajo conjunto de la sociedad, de los medios de comunicación y de los compañeros que me acompañaron en esa gran tarea de servir a Querétaro y los queretanos del 2003 al 2006, ¿no? y usted tiene una trayectoria, Lick, no nada más en la política, ya tenía una trayectoria profesional cuando llegó a la política. Y a mí me gustaría hablar un poco de cómo hacer un poco de historia, porque también ahorita hablábamos, el tiempo pasa rápido y hoy muchos jóvenes, porque Querétaro está lleno de jóvenes, Sí, que a lo mejor han escuchado de usted, sí. sus papás vivieron como usted era alcalde, pero no saben quién es Armando Rivera. Mira, yo siempre he dicho que Armando Rivera es un queretano nacido en Acapulco, porque los queretanos nacemos donde queremos, Sí, ¿no? yo también. Yo nací en Acapulco en abril del 65, ya hace muchísimos años, ya tengo 60 años, y llegué a los 12 años a Querétaro en 1977 a estudiar primero de secundaria. Yo me acuerdo cuando llegué a Querétaro, me toca venir en carro con mis papás y veo un letrero en la Cuesta China, la antigua Cuesta China, que decía 200,000 habitantes. Cuando yo vi eso dije, aquí vamos a vivir, si vengo de una ciudad de 1,500,000 de habitantes, Ajá. vamos a un pueblito, allá en Acapulco, pues las calles eran de pavimento, aquí eran de piedras. Entonces yo me sentía muy raro, ¿no? Decía, pues llegamos a una ciudad muy chiquita, llegamos a vivir a Jurica, que no había adoquines como ahora. Todas las Ujú. calles eran empedradas, la escuela tipo americana, así de un piso con 2 aguas. Entonces yo me sentía en otro mundo, ¿no? Pero este mundo me acogió muy bien y hoy, y desde hace muchos años he dicho, yo soy queretano, yo voy a Acapulco a la playa y no conozco a nadie porque mi familia es muy pequeña, mi mamá fue hija única, aunque mi papá sí tuvo hermanos y hermanas, uno falleció muy joven y dos de sus hermanas eran monjitas, entonces no había No muchos había primos, no mucho. había mucha familia y mi familia siempre fueron mi mamá, su mamá, que fue mi abuela, y mi papá con mis hermanos. Esa era mi familia, no tenía primos, no tenía... Y entonces aquí pues, nos quedamos todos. Ya muchos años después emigró a Estados Unidos mi hermano, pero aquí enterramos a mi abuela, a mi papá, aquí vive mi mamá, aquí viven mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos, o sea, mi familia es mi familia nuclear, la primera, ¿no? Y somos queretanos todos, ¿no? Obviamente mis hijos, mis sobrinos, ya todos somos de Querétaro, y sí nos sentimos queretanos porque nos identificamos con esta cultura del Bajío y de Querétaro, no con la de los liberales de Sí. Acapulco. Y yo tuve la fortuna de empezar a trabajar desde muy chico y a estudiar también desde chico y graduarme muy joven. Yo me gradué a los 21 años
y soy licenciado en Economía por el TEC de Monterrey. Eh, Desde prepa tuve beca, la carrera tuve beca. Cuando me gradué a los 21 años empiezo a trabajar en la industria mexicana de Coca-Cola, en donde ascendí realmente rápido. Yo a los 26 años ya era director de ventas y mercadotecnia, tenía alrededor de 2,000 empleados bajo mi cargo. Llegué a tener 8 gerentes de ventas de la edad de mi papá, ¿no? Entonces, pues yo empecé a ser responsable desde muy chiquito porque tenía muchas responsabilidades, y eso en la industria como empleado me llevó a conocer grandes personajes como don Roberto Ruiz Obregón, en paz descanse, su familia, pero también empresarios de aquella época de Querétaro, como el mismo ingeniero Ignacio Loyola, que cuando se mete a la política y tiene la fortuna de ganar la gobernatura, pues me llama. Yo siendo ya en aquel momento era director general adjunto, a mis 30 años de edad, de Grupo Fomento Queretano, de Coca-Cola en Querétaro, y me invita a profesionalizar el gobierno, en donde el primer cargo que tuve fue la, la Secretaría de Desarrollo Económico, que a mí al año me toca transformarla en desarrollo sustentable, en donde se incorpora el cuidado del medio ambiente, la subsecretaría de Medio Ambiente, y también hago cabeza de sector con la Comisión Estatal del Agua. Entonces yo a los 31 años, 32 años, era quien presidía la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua, quien tenía que ver el medio ambiente del Estado y traer la inversión. A mí me toca abrir, junto con inversionistas, los parques industriales que hoy conocemos, ¿no? El Parque Industrial Querétaro, incluso ampliar el de gobierno del Estado, el Bernardo Quintana, apoyar la apertura del Parque San Juan, y bueno, ya después siguieron muchos parques industriales, pero a mí me tocó traer muchas de las industrias automotrices, también electrodomésticos, y sembrar las bases para lo que tiempo después es la industria aeronáutica, porque la industria aeronáutica cuando llega con el gobernador Garrido es en base a la ubicación del aeropuerto que se puso en el Marqués y en el Colón, y a la buena decisión del ingeniero Loyola de poner una pista mucho más allá de lo que pedía el gobierno federal. El gobierno federal quería una pista de 2 kilómetros y aquí le hizo de 4,5 kilómetros, en donde puede llegar cualquier avión de cualquier tamaño del mundo, ¿no? Entonces eso le dio un desarrollo, sentó las bases de la industria aeronáutica y del crecimiento que hoy vemos en el Marqués y en Colón, ¿no? Lico, usted llegó al gobierno por una invitación del ingeniero Loyola. Usted no tenía en su radar, no visualizaba entrar a la política, pero ahorita dijo algo muy importante, lo invitan a dar resultados y pues, No, te voy a confesar algo que casi nadie sabe, ¿eh? Yo estudié economía porque yo quería ser presidente de México cuando yo tenía 18 años. Entonces, a mí me tocó toda mi infancia y juventud aquel viejo PRI que se devaluaba la moneda cada 3 o cada 6 años, donde yo recuerdo mucho que mi papá cuando yo era niño decía, se volvieron a hacer corcholata mis pesos, porque se devaluaba, había una crisis económica y había que volver a empezar. Y entonces yo dije, bueno, yo quiero estudiar economía para entender por qué pasa esto en México. Cuando me graduó, mi primer empleo fue en la Secretaría de Hacienda, nada más que mal pagado. Sí. En aquella época me pagaban, no, ya no sé, porque después le quitaron 3 euros al peso, 50 pesos, cuando yo estudiaba en Monterrey, mi papá me mandaba 110 pesos al mes. Entonces yo trabajando, graduado, licenciado en economía, ganaba menos de la mitad de lo que yo sobrevivía como estudiante en Monterrey. Y trabajé 2 semanas cuando me mandan llamar de Coca-Cola Company y me invitan a trabajar allá y me pagan 500 pesos, 10 veces más que en Hacienda. Y dije, Claro. adiós gobierno, me voy a la iniciativa privada. Pero siempre tuve el gusanito de trabajar en gobierno. Cuando gana el ingeniero Loyola y gana el PAN en Querétaro y que me invita, digo, aquí es la oportunidad. Y lo digo sin presunción, yo cuando me fui a trabajar con el ingeniero Loyola, me fui ganando el 40% de lo que yo ganaba en la empresa con Coca-Cola, pero estaba chavo, no tenía tantos gastos, ya era papá, ya tenía 2 hijos, pero pues con lo que me pagaban de secretario vivía y vivía bien, y tenía este sueño de cambiar México, de cambiar Querétaro, y trabajamos muy a gusto haciendo cosas diferentes. Y de ahí se dio un punto de inflexión para el cambio que se dio, al menos en la economía de Querétaro,
Yo fui secretario de Desarrollo Económico 3 años con él. Después, yo ya tenía negocio. Cuando me salí de Coca-Cola puse mi segundo negocio y me retiré a mi negocio. Estuve 9 meses fuera, también estuve manejando un parque industrial y luego me regresó como secretario del El Trabajo. trabajo. Estuve un año y en ese inter de trabajar en la secretaría y estar fuera de gobierno, viene el cambio de dirigencia del PAN. Yo ya estaba afiliado al PAN. A eso le iba a preguntar Y, en qué y momento. Paco Garrido busca la presidencia y me invita a ser su tesorero. Y fueron los dos puestos que votaba el consejo. Los demás eran por invitación, pero esto eran por elección. Y fui tesorero del Partido Acción Nacional por elección. eh, y me acuerdo mucho que el ingeniero Loyola no le gustaba que hiciéramos política partidista. Entonces, cuando me invita al secretario de Trabajo, le digo, oye, pero yo soy tesorero del PAN. Y me dice, no importa, nada más no lo hagas en horas de oficina. Y en la secretaría, por la naturaleza de ese trabajo, se terminaba a las 4 de la tarde, las juntas de conciliación cerraban, la revisión de contratos colectivos eran de diciembre a abril. Yo le decía, haz una subsecretaría, no vale la pena tener un secretario. Me decía, no, no me cambies el organigrama, mejor haz política. Entonces me dediqué a conocer a los panistas y empezaron a decir en el partido, Paco de gobernador, Armando de alcalde, me la creí, pedí el voto y llegué a ser alcalde. ¿No pensaba usted todavía en ese momento ya buscar alguna candidatura? O sea, ahí No, fue el fue panismo coyuntural, que, fue como coyuntural que muchos empezaron a políticos decir, de pronto, no, yo voy a esperar a que me digan. O sea, usted no, ni le no, no, no. dijeron, Armando. Yo estaba muy comprometido, yo tenía un negocio que Ujú. atender con un socio, tenía un trabajo como secretario del trabajo y tenía la responsabilidad de la tesorería del PAN. Y entonces yo estaba muy ocupado en eso. Sin embargo, cuando el ingeniero Yola me dijo, haz política, dije, ¿qué quiere decir haz política? Pues voy a conocer a los compañeros del partido. Y entonces en las tardes me tomaba café, refresco, agua mineral. Conocí a la mayoría de los militantes, eran alrededor de 800 militantes en aquella época, y empezaron a decir, oye hermano, ¿por qué no te lanzas? ¿Por qué no te lanzas? Pues, no sé, déjame ver, vamos a explorar. Y entonces les empecé a preguntar si me apoyarían, porque en aquella época el Partido Acción Nacional Votaba. era Sí, sí, demócrata. estoy de acuerdo. Todos teníamos un voto, no importaba si era el gobernador o era el más humilde, Así es. teníamos un voto. Y entonces vi que había posibilidades y entonces sí empecé a hacer una campaña interna que fue muy competida. Recordarás, en aquella época fui contra el senador Nava, contra Ujú. Arturo Nava, el papá de Luis, que venía de ser político ya viejo, con puestos y Sí, con con mucho una trabajo, trayectoria política. y fue una contienda interna que nos fuimos a segunda vuelta, porque estuvo muy, muy, muy difícil, pero salimos avante. Y después la contienda constitucional, que ya estuvo mucho más tranquila, porque los queretanos estaban contentos con el PAN gobierno. Me mandó el PRI, que era el partido opositor, a un buen hombre, pero que ya había reprobado el examen, que fue el mismo contendiente de Rolando García, y ganamos contundentemente la campaña constitucional. Usted hizo campaña, hoy todo es muy rápido, Ujú. ¿no? En aquel momento votaba el PAN y usted hizo campaña ya siendo papá, empresario, o sea, ya tenía una trayectoria exitosa. Conocía Querétaro porque había estado al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico y al frente de la Secretaría del Trabajo. Antes estuve en Coca-Cola en Pero ventas y yo me subía y al estuvo, camión exacto, y yo en la tenía ruta una conocía el trayectoria estado. ya que le daba elementos de un lado y de otro, desde la iniciativa privada. Y hemos escuchado muchas veces de los empresarios que se dedican a la política. Claro que tienen otra formación y otra forma de ver las cosas. ¿A usted eso le favoreció el Por tener supuesto. O sea, a ver, yo lo esa he dicho, estructura hoy empresarial? los jóvenes que están en la política, su pecado no es ser jóvenes, es tener poca experiencia en el manejo de personal, en el manejo de recursos públicos. Cuando yo fui alcalde a los 38 años, como el alcalde actual a los 38 años, Ujú. pero yo ya había tenido más de 2,000 empleados a mi cargo, más de 8 gerentes a mi cargo, como iniciativa privada. Ya había tenido un par de empresas, o tenía un par de empresas con empleados. Una de ellas tuvimos más de 100 empleados. Después fui secretario de Estado, en donde yo les decía, administrativamente es completamente diferente el sector privado que el sector público, porque en el sector privado hay un paradigma administrativo donde tú eres inocente hasta que demuestres
tu Ujú. culpabilidad. Y en el gobierno, Eso. tú eres culpable hasta que tú demuestres tu inocencia. Entonces, se hace una burocracia porque tienen que firmar, conseguir autorizaciones, estar 2, 3 personas de acuerdo para cuando nos acusen de algo demostrar que no hay delito, Que ¿no? no fue. Entonces, eso se aprende también estando años en el servicio y a mí me tocó aprenderlo muy rápido, porque al segundo año me avientan la CEA con 1000 empleados, con una pérdida financiera. Y me acuerdo bien que me dijo el ingeniero Loyola, Armando, manéjalo como manejabas Coca-Cola. Y entonces llegué y empecé a cortar cabezas y corría más de 100 empleados porque había corrupción. Empezamos a recortar gastos, a subir precios. Y en el primer año hicimos una empresa del Estado superavitaria, ¿no? Después vinieron otras razones por las cuales me retiré, porque yo siempre he dicho que yo tengo la libertad de decidir con quién trabajo y cómo trabajo, y hubo decisiones que no me gustaron y mejor le dije, mira, tú me invitaste, gracias, este es tu negocio, y me retiré a mi casa y me salí de gobierno. Después me regresó y después los panistas me mandaron al municipio y siempre con un pie en la empresa y un pie en el sector público para tomar las decisiones libremente, ¿no? ¿Qué fue el reto más grande que tuvo siendo alcalde? Híjole, yo creo que la seguridad. Yo creo que la seguridad es algo que no te das cuenta hasta que llegas ahí y ves que hay gente mala y que hay gente que le gusta delinquir y que hay gente vulnerable a la cual tienes que cuidar, porque luego ven el puesto como, ah, qué padre, está en un cóctel, está en una cena, está cortando el listón de la inauguración de algo, pero no se dan cuenta, yo les digo, del lado oscuro de la luna, ¿no? Del otro lado también hay delincuencia que hay que combatir. Yo dormía con mi radio de seguridad prendido y mi señora me lo apagaba ya que dormía, porque estaba al pendiente de lo que estaba pasando en la ciudad. La ciudad vive las 24 horas y había llamadas, las peores llamadas eran a las 2, 3 de la mañana cuando había un incidente y normalmente eran temas de seguridad. Entonces ahí yo tuve un gran colaborador, bueno, muchos, el licenciado Ledesma, Polo Ledesma, el mismo Carlos Mier, director de la policía, el mismo Armando Sánchez, que en paz descanse, que tenían muchos años de experiencia y que eran muy valientes y que enfrentaron el narcomenudeo como nadie lo ha enfrentado. Nosotros metimos al bote a más de 870 queretanos que estaban vendiendo drogas en la ciudad y ya nadie hace eso. Nosotros no teníamos autorización de hacerlo, era un tema federal, Ujú. pero las señoras en las colonias me decían, oye, en esa casa están vendiendo droga, están afectando a nuestros jóvenes. Y yo aprendí una palabra en aquella época que yo les digo, son palabras de abogados, en fragrancia. No, no tienes facultades, Armando, pero en fragrancia sí. ¿Qué es en fragrancia? Les decía, cuando los agarras con Cuando las manos en la masa. Ah, entonces muy fácil. Vestíamos de civil un policía, iba a comprar la droga y cuando la estaba comprando caían sus compañeros y atrapábamos al delincuente, ¿no? Pues hay que ser creativo para combatir, aun cuando sin violar la ley, dentro del marco legal, poder actuar en favor de los queretanos, ¿no? Pero lo más difícil yo creo que fue el tema de inseguridad. obviamente es una alta responsabilidad el ser presidente municipal y cuando están en el cargo hay cosas que no pueden decir, pero usted ya pasó por ahí. Eh, hay noches que no se pueden dormir, supongo. Que No, después de las inundaciones del 2003, una lluvia y no puedes dormir, ¿no? ¿Y cómo claro. estará? Y había veces que me salía a las 11, 12 de la noche a ver la zona de Carrillo, cómo estaba en la zona baja de la ciudad, y a molestar a mi equipo, ¿no? A llamarles, decirle, oye, vente, vamos a ver, necesito que muevan costales de arena para esta zona. Y sí, sí hay momentos que uno se casa bueno, no todos, yo me casé con el puesto, ¿no? Pero usted tenía una mujer y tenía unos hijos. ¿Y Sí, cómo le hizo? Porque esa es otra cosa. Usted era bueno, alcalde y son alcaldes 24/7. ¿Cómo sí. equilibrar esta Yo tengo vida? que decir que sí descuidé a la familia. Alejandra, mi esposa, se encargó de la crianza de mis hijos más allá de lo que le tocaba, cubriendo mi falta de tiempo con ellos. Y yo recuerdo una vez cuando busqué la candidatura a gobernador, cuando en el periodo 2007, 2008, un día Alejandro, mi hijo más chico, ha de haber tenido 12 años y me acuerdo que llega a mi cuarto, yo me estaba vistiendo y dice, oye, pa, que tú quieres ser gobernador. Y le dije, sí, hijito, ¿por qué me preguntas? No, es que tú ya fuiste presidente municipal, ¿no? Le dije, sí. ¿Y no fue un cargo importante? Sí, ¿por qué? No es que yo no quiero que seas gobernador.
Y le digo, pero, ¿por qué no quieres? Es un puesto donde puedes ayudar a mucha gente, pues. Y me dice, es que cuando fuiste presidente municipal nunca te veía. O sea, no fue un reclamo, fue una realidad que me lo dijo mi hijo desde el corazón. Híjole, eso te parte el alma cuando dices, pues sí descuidé a la familia, sí descuidé a Sí. mis hijos, y mis hijos querían tiempo con su papá. Había veces que yo llegaba a la casa, estaban dormidos, me iba en la mañana y seguían dormidos, ¿no? Eran chicos, pero sí lo sintieron. Me di cuenta cuando años después mi hijo pues me lo pidió que no fuera, y le dije, hijito, vale la pena ayudar a la gente. Claro, me lo llevé en el alma, pero yo intenté ser Lo gobernador. llevaré, sí. ¿Cuál es la magia del servicio público? Porque yo digo que es una vocación, yo sí lo creo. Y ese decir, es que sí quiero más, sí quiero. Mira, hay como todo en la vida, son cosas gratificantes, pero también hay sinsabores. Nada más que cuando tú ayudas a la gente sin verle la cara, sin saber si es a Juanita, Perenganita, es Mm. a la gente en general. Y hasta la fecha, todavía hay gente que me encuentra caminando y me dice, licenciado Oye, Rivera, Adriana, mis preguntas. sí, y me dicen, ay, me da el abrazo, dice, ¿cómo ha estado? Me dan el abrazo, me dicen, muchas gracias, cuando usted fue alcalde, me ayudó en tal. El otro iba con Armando, mi hijo, y me dijo, ¿quién es, pa? Pues no sé, una señora, pero te dio Ok, un abrazo, ¿y qué te esa. dijo cuando, no oíste lo que me dijo? No, que muchas gracias, que cuando yo fui alcalde hace 20 años, le ayudé, el otro día me pasó en Peñamiller, hasta allá, Ya ya dan la ves, señora, cuando andaba haciendo campaña. fui a ayudar a Lupita Murguía allá, ¿no? No, yo no andaba en campaña, andaba ayudando a Lupita Murguía por allá. Y se acerca una señora y me dice, Liceo Rivera, muchas gracias. Yo vivía en Querétaro cuando usted fue alcalde y usted me dio las becas de mis hijos. Hoy uno es ingeniero no sé qué, otro es no sé qué, uno vive en Querétaro, otro vive en la Ciudad de México, y gracias a la beca que usted nos dio, la beca no la daba Armando Rivera, la daba el gobierno, pero la gente muy agradecida. Y 20 años después que te den las gracias y que digan, gracias al apoyo que usted nos dio, tengo 2 hijos profesionistas, mira, hasta la piel se me hace Sí. chiquita. O sea, Esa energía que le da la eso es lo que gente, te justo. motiva, claro. Pero también debió haber, así como le preguntaba si había momentos en que no dormía, también de pronto la gente, por, pues drena, porque la gente va con quejas, con reclamos, porque también usted, así como es el que le dio, usted no le ayudó a alguien, seguramente, ¿no? Tiene. Yo siempre fui muy honesto, le decía, sí se puede o no se puede, no perdamos el Exacto. tiempo. Pero la gente, aunque tú les digas un no, Ujú. si los escuchaste y les explicaste, se quedan satisfechos. No hay un reclamo. ¿Con qué se A- quedó usted que no pudo hacer? Este, yo creo que me faltó tiempo en aquella época no había reelección, pero para ayudar a los más amolados. Los más amolados vivían en asentamientos irregulares, en donde la ley no me permitía hacer obra pública, por Mm, ejemplo, porque no era una calle municipal, era una calle privada de un mm, ejido. Y entonces lo que hacíamos era programas sociales donde la obra la construían los habitantes de ahí, nosotros les dábamos materiales y cosas así. Yo creo que ahí habría que modificar la ley para que el municipio invierta, aunque no sea dueño de la propiedad donde tiene que poner su dinero, que hoy todavía lo prohíbe. Y ese apoyo al desarrollo social creo que nos faltó a la administración de Armando Rivera y los gobiernos panistas, y por eso hoy Morena trae esa bandera que lo ayuda, pero tampoco pueden ayudar mucho si no modifican la ley, ¿no? Ahorita me acordé cuando me dijiste que fue algo difícil. Fíjate que lo más difícil que viví, me acordé mucho, es de cuando me mataron a mis policías. Yo tuve dos situaciones donde me mataron policías en asaltos, y el que me dolió muchísimo fue un compañero que dejó 3 hijos huérfanos, 3, 5 y 7 años. Y gracias al apoyo de los regidores, el ayuntamiento, digo, no hay nada que pueda reponer la falta de un claro. padre, pero se hizo un fideicomiso con un fondo para la educación de los niños hasta la universidad, ¿no? Eso no está en las prestaciones, pero tuvieron mucha sensibilidad los regidores de apoyar ese fondo para al menos compensar y que los niños tuvieran porque estaban en la escuela privada, tuvieran una educación en una escuela privada como su papá lo había dicho, ¿no? Y son si alguien tiene vocación son los policías, no los alcaldes, ¿eh? Porque ellos sí ponen la Sí. vida de por medio, y ha habido casos que sí suceden, ¿no? Si pudiéramos retroceder en el tiempo,
hoy con la experiencia que tiene, los años que tiene, ¿qué consejo le daría a ese Armando Rivera cuando llegó a la presidencia municipal? Mira, yo he dicho que la tarea de gobernar es relativamente sencilla, que tienes que tener la sapiencia de escuchar al queretano, escuchar al electorado, porque ellos son los que tienen los problemas y las posibles soluciones. Y que no se vale que tú llegues y ya eres el alcalde y dices, yo quiero innovar y voy a construir este elefante blanco como hemos visto algunos, ¿no? Ahí está el bloque, que costó una millonada, o ahí está el Parque Lienzo Charro. Bicentenario, o el lienzo charro, el que no se usa, ¿no? Nadie lo pidió, bueno, a lo mejor lo pidieron 100 charros, pero 100 charros dentro de 1 millón de habitantes, pues tienen que formarse, primero es donde está la mayoría de la gente. Entonces hay que escuchar a la gente y después tomar el presupuesto, que es el dinero de la gente, que es escaso, no alcanza para todas las peticiones, y asignarlo donde mayor beneficio social genere. Esa es la tarea sencilla, que luego se le olvida al gobernante, ¿no? Y yo creo que, ¿qué haría yo? Seguiría escuchando a la gente, pero empezaría de la periferia al centro, Mm. porque normalmente empiezas del centro a la periferia y se te acaba el recurso antes de llegar a la periferia. Y en la periferia están los más necesitados. Entonces tienes que voltear ahora la fórmula y decir, voy a empezar de lo más alejado, que es donde menos infraestructura urbana hay, donde hay gente que necesita más el apoyo, para empezar a emparejar el suelo de las afueras de la ciudad hacia el centro de la ciudad. Yo creo que eso es el cambio de paradigma que yo haría. Decido regresar a la política porque estoy preocupado por el Eso futuro. le quería preguntar. Eh, ¿Por qué a mí, regresa? a mí siempre me han estado invitando a otros partidos. Lo Eh, vimos Hace 2 años, en la el pasada que pasado se iba proceso, con 2 años, Morena, que sí, a ¿no? ver, pero me invitó el PRI, me invitó el Verde, me invitó el Naranja y me invitaron los Morenos. Y decidí participar. Yo me había salido, recién me salgo del PAN, me van a buscar actores políticos o presidentes de estos partidos y me invitan a participar con ellos. Con el único que decidí participar hace 2 años fue con Morena, porque ellos no me invitan a la candidatura, ellos me invitan al proceso de selección de candidatos. Le digo, ¿y cuál es ese proceso? No, Armando, vamos a hacer una encuesta ciudadana que creemos que vas a ganar, y si la ganas, te vas a la Comisión Permanente, no, a la Comisión de Elecciones Nacional, y allá toman la decisión. Yo les dije, bueno, yo no sé si allá vayan a decidir que yo sea o no, pero aquí me interesa saber qué dicen los queretanos. Ya tengo en ese momento 6 años fuera de la vida pública, a ver si quieren que regrese o no. Hicieron la encuesta, hicimos muchas encuestas y salí a la cabeza. Se va a México la decisión, y pues me ven muy azul y dicen, no, pues cómo vamos a poner a 20 y tantos años de panista, habla como panista, habla del bien común, nos ha criticado la 4T, no podemos meter, viene de caballo de Troya, y entonces no deciden, se vencen los plazos. Y oigan, yo soy pues muy profesional, aquí está la convocatoria, aquí está la fecha, ya pasaron 4 días de la fecha y no toman la decisión. No, es que estamos viendo. No, no, yo les ayudo a tomar la decisión, gracias por la invitación, declino la invitación. Nunca me afilié al partido, yo era un ciudadano invitado por ellos, la cual después de un proceso interno que no tomaron la decisión, di las gracias y me retiré. Y, y me regresé a los negocios. En esta ocasión le di el sí a César Cadena, que es el tercer proceso electoral que me invita, y a Jorge Álvarez Maínez, que fue mi compañero diputado federal, que nos conocemos de hace 10 años, porque yo sí estoy preocupado por el futuro de Querétaro. Y el futuro de Querétaro con mis amigos azules no pinta bien. Y si llegan mis amigos, porque yo tengo amigos de todos los partidos, morenos, pinta peor. Entonces, yo no me quiero ir a vivir fuera de Querétaro, yo no me quiero ir a otro país, como he visto que ha migrado gente. Yo no quiero tener un Michoacán, un Tamaulipas, un Sinaloa en mi estado. Y yo creo que hay que retomar el rumbo que tuvimos con el cambio que se dio en aquella época del PRI al PAN, hoy del PAN a Movimiento Ciudadano. Porque hoy el PAN dejó de ser un partido demócrata, en donde las decisiones se toman en la cúpula, y que es más fácil que se equivoquen 2 o 3 personas a que se equivoquen 1,000 personas, ¿no? Entonces yo creo que se van a equivocar. Y, y no me gusta la política que estoy viendo en otros estados ni a nivel nacional con Morena. Y yo veo que Movimiento Ciudadano es un partido que está abierto a los ciudadanos. De hecho, en sus estatutos dicen que el 50% de las candidaturas es para ciudadanos, no para miembros del partido. Entonces, invitas a la sociedad a que se involucre en las decisiones
que lleguen a los puestos públicos y que ayuden a su colonia, a su ciudad, a sus correligionarios. Entonces, eso ningún otro partido lo está haciendo. Y hoy vemos cómo hay una desilusión de los queretanos que quieren un cambio. Y ese cambio se ha venido dando en Nuevo León, en Jalisco, en Veracruz, en Durango, en las elecciones de este año, y también aquí en Colonia, en Merco. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad al Partido Movimiento Ciudadano con gente con experiencia? Yo todavía no sé si me voy a candidatear o no, pero me gustó los documentos básicos que leí y lo que estoy haciendo ahorita, porque además ya me dieron chamba, sin goce de sueldo, pero me dieron mucho trabajo, que es la Secretaría de Vinculación Empresarial. Entonces me dicen, Armando, tráete empresarios para que conozcan el partido, para que se involucren en las decisiones y que que se convenza participe en la vida pública de Querétaro. Y andamos tocando puertas, invitando a empresarios, invitando a ciudadanos a que se integren al Movimiento Ciudadano para que se dé el cambio que se ha dado en muchos lugares del país. ¿No cree, Lick, ya entrando al tema político, que la gente está muy decepcionada de la política que se hace en este país? Ahorita decía usted, invitar a los empresarios a que se involucren, porque al fin, de pronto escuchamos cuando los medios dicen, es que no deben de politizar, todo se debe politizar, ¿no? Y a mí este tema de que van de un partido a otro me parece bien, porque si usted que es un político profesional, qué bueno que busque una alternativa, porque si no, ¿qué hacemos los demás, los que no nos queremos dedicar a la política? ¿Por qué ve gente mal eso en la política, en los partidos y no en el fútbol? Tú ves un crack que está en el Barcelona, luego está en el Real Madrid, pero si eran enemigos. Yo eso nunca lo he criticado, digo, tienen que buscar los políticos los espacios en donde es como cualquier persona que es el empresario o empleado que busca un empleo mejor, ¿no? A mí eso me parece bien. Sabe que la ideología, al final la ideología cuando se sientan en una curul, cuando se sientan en la silla del presidente municipal o en la del gobernador, tienen que gobernar para todos, no importa el color. Y todo mundo queremos buscar el bien común, buscar el bien de la gente, ¿no? Y también creo en eso, que los políticos no se sientan a gobernar. Ay, a ver, ¿cómo me voy a fastidiar? No, ¿se equivocan? Sí. El Lo dijo problema... Peña Nieto, ¿verdad? Ningún presidente se levanta viendo cómo le va a dar esa Exacto, torre. pero de pronto juzgamos, y qué bueno que juzguemos, porque pues, al final, como usted ya lo dijo, les pagamos los ciudadanos, pero el problema es que no aceptan que se equivocan. Yo creo que el gran problema de la política en este país es que los políticos creen que cuando se sientan, un rayo de luz los ilumina y todo lo que dicen. Yo creo que lo que pasa es que no escuchan a la gente. Se sienten dueños de la verdad. Pero es que la gente a su alrededor les dice que todo está perfecto, Lick. Pues Usted ya fue alcalde. es el problema, que empiezan a escuchar el canto de las sirenas y ¿Quién lo bajaba desde la fíjate, que ahora me haces esa pregunta. Oye, mi señora tiene muchos pantalones y me decía, deja tu autoridad allá fuera de la casa, aquí eres mi marido y aquí no vas a mandar y ubícate y ubícate. Y por un lado mi señora me ubicaba mucho y por otro lado mi sobrepeso me ponía a estar los pies en la tierra porque también tratabas de, ¿sabes qué me ayudaba mucho, además de mi señora? El salir a la calle, el tener los miércoles ciudadanos. Recordarás que en aquella época había miércoles ciudadanos. Yo les decía a mis compañeros alcaldes del PAN, éramos 5 en el estado, y era un programa institucional de los gobiernos del PAN, y unos lo hicieron 1 año, otros lo hicieron 2 años, y el único que lo hizo los 3 años de gobierno fui yo. Me decían, oye Armando, ya quita el programa ese, porque nos haces quedar mal, es pesadísimo hacer eso. Le dije, pues para eso nos alquilamos, para atender a la gente. Y no, yo hago el programa Miércoles Ciudadano de 9 de la mañana a 4 de la tarde, hasta esa hora me iba a comer, los miércoles, pero también salgo otro día a las colonias, porque es el contacto. Ya lo están retomando bueno, dicen, porque... ¿Cuál? ¿Los miércoles pues ciudadanos? No los miércoles, pero esas reuniones ciudadanas, algunos alcaldes de varios partidos salen a comunidades, atienden a la gente, llevan a sus secretarios, pero el tema es que no quede en eso, ¿no? Que no quede en la foto y que no quede en decir, ay, sí vine y estuve aquí y hablé con la gente, sino que realmente resuelvan. Exacto, eso se traduzca en resultados para la gente, ¿no? Lick, seguramente lo veremos Pero veo candidatura, no lo sabemos, vamos a ver, ya el tiempo nos lo dirá. Pero claro que quiere, digo, al final por eso llegó a Movimiento Ciudadano, porque quiere hacer las cosas
desde el lugar en el que ya lo sabe hacer. Fíjate, Rosalba, que a mí no me gustaría regresar, pero también yo soy muy consciente y si encontramos una persona que pueda hacer las cosas mejor que yo me haría a un lado y lo apoyaría. O sea, a mí, y menos a esta edad, me va a obsesionar llegar a esos puestos donde ya estuve. Eh, yo hoy regreso porque hoy no he visto en los dos partidos que están gobernando que el futuro pinte bien para Querétaro, los queretanos. Y desde Movimiento Ciudadano vamos a buscar gente y si me llego a convencer que hay alguien que pueda ocupar esos puestos y que me haga vivir tranquilo, yo lo apoyaría. Y si no, y me piden y vemos que yo seré una alternativa y que los queretanos me apoyan, entonces me la jugaría. Pero yo estoy muy tranquilo en esa decisión, ¿no? No es una obsesión. Cuando estaba bien chavo, quería hacer y competías y todo. Hoy ya con más serenidad que la misma edad te da, con esta experiencia que la vida me ha dado, ya tomo decisiones más conscientes, ¿no? En qué es lo posible, qué es lo viable y quién puede hacer el trabajo mejor que uno, ¿no? Yo disfruto mucho, mira, a mis perritos. Sí, no, estoy enamorada de esa Todavía perrita. no tengo nietos, entonces tengo con quién entretenerme en mis ratos libres. También me gusta estudiar mucho. Ya en esta época ya estudié mi doctorado, todavía no me titulo, pero ya estoy escribiendo la tesis. Y estoy escribiendo la tesis sobre lo que me gusta, el gobierno y la democracia. Entonces yo espero también terminar mis estudios y, y bueno, seguir viviendo como he vivido, ¿no? Pues yo le agradezco mucho que nos haya dado pues este espacio. La charla estuvo muy divertida, entretenida, interesante, porque por supuesto que es eh, conocer, ¿no? Cómo vivió esos momentos, la experiencia que hoy tiene y lo que hoy puede aportar también al Movimiento Ciudadano. Le agradezco mucho el espacio, el tiempo y pues esperamos seguirlo viendo Aquí porque hay tienes tu muchos que oficina y hablar de claro que sí. política Y y espero que quiero. ya próximamente me acompañen en la nueva oficina de vinculación empresarial del Movimiento Ciudadano. El partido está en Plaza Bulevares Ujú. y ahí mismo vamos a abrir una oficina Ah, sí, ya para, revivieron Plaza Bolívares. pues vamos a darle más actividad porque está mejor ubicado que acá donde está mi oficina y ahí vamos a empezar a hacer reuniones ciudadanas para que conozcan a Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, Lee. Gracias, Gracias. Rosalba. Gracias. Más allá de los colores, Armando Rivera habla de un Querétaro que avanza con, sin y a pesar de los partidos. Entre anécdotas personales, recuerdos difíciles y reflexiones sobre la burocracia y la seguridad, insiste en que lo más valioso del servicio público es el cariño de la gente. No define si volverá a ser candidato, pero sí deja claro que su apuesta está en escuchar, sumar y poner al ciudadano al centro. Al final, lo que nos queda es reflexionar sobre de qué lado están las personas detrás de los políticos, del poder o de la gente.